Cambiar. No cambiar el tiempo. Sí, no. Sí. Todos los lugares son mismo. Sí, sí. Entiendo. Hola, profe. Estoy comiendo. Ya ¿Cómo no. está, profe? Estoy bien. ¿Qué comiendas? Estoy comiendo pizza. Oh, pizza. Muy Porque bien. tenía una clase a las 5 y 1 hora y tenías 15 minutos para comer. Oh, Poco tiempo. Pobre. Comí Profe, rápido. mi pizza está bien. Hace Sí. media hora. Sí. ¿Qué tipo de pizza? Ok, vamos a comer. Oh, ¿quién quiere leer? ¿Quién va a leer? Sí. Tenemos un cuento muy interesante. Un momento, tengo que buscarlo. Oh, Ali quería ver un maratón de películas de terror. Jesse, ¿quieres leer? I'm going to pass. I'm going to let somebody else. I read a lot today, so I'll Okay, let Suchi- Rebecca puede leer. Sí, sí. Okay. So, Alilong wanted to watch a marathon of terror movie. Yeah, she had a list of her favorite movies. One of the movies was the most interesting. The movie was called Dogs with Makeup. It was a movie. It was a horror movie because all the dogs in that movie llevaban significa. Yeah, it means take, or it also means wear. Okay. Yeah. In that movie, wearing makeup of buffalo. It was an interesting movie because all the dogs in that movie wears green makeup. In the last part of the movie, Aparecieron? What's that, you guys? They appeared. Appeared. Yeah. Appeared a lot of zombie dogs without makeup. Asustaron? Yeah, they scared. That was a new word. They scared those dogs with makeup. Yeah. Those dogs with makeup, with green makeup, were killed because of they died. makeup. They died because of their makeup. Okay, they died. Okay. Oh yeah, they make them literally. It's like they themselves died. Yes, that's right. Yeah. Okay, Mataron is kill. Murieron is died. Oh, So okay. let's They say died. mataron. Kill themselves. Kill themselves. Right. Good. Okay. Is that like suicide? They kill themselves? Say suicidaron. Es lo mismo. Oh my. Okay. I think others can. Anyone else want to read? Okay. Owen, why don't you go on and read the very last? Okay. What are we on? Yo decidí. We're just about at the end. I decided to see a couple, 2 or 3. I don't know. Yeah, that's what it says. Some 2 or 3. Yeah. Some 2 or 3 romance movies
they included girls without makeup and with makeup. It seemed to me that the movies with the girls without makeup were classified poorly. I don't know. Yeah, that's right. Mhm. We could say misclassified, classified poorly, whatever. Okay. They shouldn't be romance movies. Man, I forget. Seen okay is but rather. Yeah, that's pretty common. But rather they should be terror movies. Now I decided that that from now on, I'm going to only watch movies with makeup. Yeah. Es una situación muy interesante. Sí, sí. Hay Muy extraño. dos tipos de películas. Películas con maquillaje y películas sin maquillaje. Pero la primera película era una película muy interesante porque incluía o los actores eran perros, ¿correcto? Sí. Pero los perros llevaban ¿qué? Maquillaje. Maquillaje. De búfalo. Maquillaje de búfalo. Y verde. búfalo. Y verde. Y verde Y maquillaje. verde. Ujú. Verde. Yo ¿Qué no extra? sé. ¿Cómo extraño? Sí, es extraño, un poco extraño, Sí. porque es una buena idea de que un perro tenga maquillaje de búfalo. No. No. Oh. Es una idea muy mala. Debe llevar maquillaje. Si Nancy Any tiene reason, una any- pregunta buena, ¿los perros deben llevar maquillaje? No sabemos. Sí, no sabemos, solo tenemos una idea. Así que yo quiero saber sus ideas acerca de perros que llevan maquillaje. Porque hay un grupo de perros que llevan maquillaje de perros. Eso es normal. En mi opinión es normal. Pero hay otros perros que llevan maquillaje de búfalo. Eso es un poco extraño. A mí me parece que es extraño de que un perro lleve maquillaje de búfalo. Yo creo que debe llevar maquillaje de perro. Y Maquillaje. también hay otra posibilidad. Un perro puede andar sin maquillaje. Así que es una situación muy interesante. Owen, tú puedes hablar y tú puedes hablar de lo que tú piensas de las situaciones diferentes. Profe, no sé qué deba decir, porque esto es solamente mi clase segundo, pero trataré. Hay unas películas con perros que llevan maquillaje de búfalo y Es la verdad. En mi opinión, eso no es bueno porque los perros no deben usar maquillaje. Ninguno de los perros ni los búfalos deben usar maquillaje. Pero es una película. Pero Necesitan llevar el maquillaje para verse bien en la película. queremos que las personas compren la película.
y no creo que muchas personas le gustarían mirar películas de terror sobre de los búfalos con maquillaje porque le estaría demasiado miedo. Sí, Es muy, I don't know. hay un pensamiento. Yo tengo un pensamiento. Si es una película de perros con maquillaje, es una película de terror. Pero si es una película de perros sin maquillaje, es una película de romance. Es una idea interesante, profe. ¿Qué piensas tú de mi idea? Está bien. Yo creo que es una idea muy buena. Okay. Kelsey, ¿qué piensas tú? ¿Tú tienes una opinión? Yo siempre tengo una opinión. Ah, creo que tienes razón, profe. Sí, pues actualmente no tienes razón. Estaba pensando mal. Porque en las películas con humanos, las personas tienen que llevar maquillaje para que puedan aparecer, so they can show up, pueden aparecer. That's perfect. So that they can appear. Sí, para que puedan Now, aparecer is like he appeared out of nowhere. Okay, Like how would you say? it's the opposite of desaparecer, disappear. Okay, But that's the word parecer is to look like how you appear to someone else. It's your appearance. ser. Okay, sí, para que puedan parecer bien en la cámara y en el video. Pero los perros no lo necesitan, son perros. No es necesario tener maquillaje. Así que creo que tu idea es ridículo y creo que perros que tienen maquillaje es ridículo. Es mi opinión Pero personalmente. yo tengo una explicación muy importante. Los ¿Qué? perros se ponen maquillaje de búfalo. Y cuando una persona ve a los perros, no saben si realmente es un perro o un mini búfalo, porque tiene maquillaje de búfalo y entonces las personas se asustan. Have you heard that? I use that in the right, what did I say? They get scared. Get scared, yeah. Se asustan porque no están seguros si es un perro o un mini búfalo. Saben que si es pequeño, es un animal pequeño y saben que los búfalos son grandes, pero con el maquillaje de búfalo tienen la apariencia de un búfalo. Y por eso es una película de terror. Es una posibilidad, pero en mi opinión, los búfalos grandes son mucho más terrifying. Aterrorizados are terrified. So You could say they aterrorizan. They Oh. terrify a las personas. You could say that. okay, sí. Los búfalos grandes creo que causan mucho más terror que There you los go, good job. los mini búfalos. Entonces, los mini búfalos no asustan mucho a No, las personas porque son demasiado pequeños. no asustan mucho, no asustan nada. Son pequeños, no
no son peligrosos. Sí. ¿Y qué piensas de la idea de ponerse maquillaje verde? Kelsey, ¿tienes una idea de eso? Creo que no es ser diferente. No, realmente no comprendo por qué maquillaje verde es importante en la película, porque es solamente maquillaje. Es un maquillaje especial de búfalos. Sí, Y el maquillaje especial de búfalo siempre es obligatorio que sea de el color verde. Y Pobre- también piensan que es una buena idea para una película de terror. Pienso que no debes ver una película de terror que es real, porque no es, es muy diferente que la película en el cuento. Sí, es información que tengo, personalmente que tengo. Trataron de vender maquillaje amarillo a los búfalos, pero entonces supieron, they found out, supieron que el color favorito de todos los búfalos en el mundo es verde. Y ninguno de los búfalos quería comprar maquillaje amarillo. No querían comprar maquillaje Pues- amarillo, azul, solamente verde. No, Y por pues eso no te el maquillaje de los búfalos es el color verde. porque yo tengo un amigo y él es un búfalo y su color favorito es naranja. Así que yo sé que no tienes razón. Es un búfalo que no sabe las reglas de los búfalos. No hay reglas de los Las reglas son muy importantes para los búfalos. Si tú eres un búfalo, tienes que llevar maquillaje verde. Es una de las reglas de ser un búfalo. Busqué en el- Necesitas educarle. busqué Owen en el tiene una diccionario. opinión. Encontré que el adjetivo es aterradores para terrifying. Aterradores. Pero Aterradores. búfalos sé. aterradores. Gracias. Búfalos aterradores. Sí, Muy bien. Vamos a escuchar a Rebecca, lo que piensa ella acerca de la situación. Yo creo que los alemanes con maquillaje parecen fantasmas. ¿Fantasmas? Sí. Rebecca, tengo una pregunta. ¿Hay fantasmas verdes? Yo pensaba que todos los fantasmas eran blancos. No, hay fantasmas todos el mundo. Cada día yo puedo ver los fantasmas. Oh, and look up phantasma if it's masculine or feminine. I don't know. We need Okay. your help here. It's it should be masculine. I Yeah, would but think. it's not 100%. Yeah. It could be. Phantasma. Does It's did you masculine. find it? It's masculine. I found it. That's what I thought. los So He fun. believes you. He believes you, Suching. Yeah, thank you. Sí, Eh, fantasma. Sí, Los fantasmas. fantasmas. So you can say Los. fantasma blanco.
fantasma blanco means white ghost. White ghost, yeah. Ah, sí. Yeah, because it's masculine, yeah. Es Ah. interesante. Mm. Porque mi diccionario me dice que significa show off. ¿Fantasma? Fantasma? Sí, dice No, que bueno. significa una persona presuntuosa o un show off. Presumida is Oh. someone who thinks they're wonderful. What? Ah. Presumida. Yeah, presumida. I can't remember the word in English. They believe they're wonderful. Show off. Presumida. Una Una persona man. como Kelsey. Prima donna. What's that? Obvio. Yeah, something like a narcissist. It's Narcissist? Ok. Quizás no como Es Kelsey. un poco demasiado lejos. Solamente un poco. Demasiado extremo. ¿Ok? Sí. Sí, demasiado Okay, Rebecca, tú, ¿qué piensas tú de las películas con perros de maquillaje de búfalo? ¿Tienes una opinión de esto? Yo creo que los perros con maquillaje de búfalo es, una situación muy ridículo, pero es un película muy bueno. ¿Por qué? Porque es una película buena. Porque si yo quiero ver una película, quiero ver una película diferente. Ajá, sí, no diferente, normal. no normal, sí, No. pero no me gusta maquillaje porque no tengo dinero y tiempo para los maquillajes. Pero ¿qué piensas? Tú tienes una opinión de maquillaje para los perros. Porque los perros en las películas, yo creo que necesitan maquillaje para aparecer bien en la película. No, no quiero ver a los perros normal, es muy boring. Muy aburrido. Aburrido, sí, es muy aburrido. Me gusta los perros con maquillaje verde y amarillo y azul. Todos son bien. Son buenos. Todos son buenos. Sí. ¿Y qué te parece maquillaje de elefante? ¿Tú crees que sería bueno ponerse maquillaje de elefante en un perro? Huh. ¿Una posibilidad? Yo quiero ver los perros con maquillaje de elefante. Es un maquillaje. Sounds funny. How do I say? It must be interesting. Debe ser interesante. Debe ser interesante. Sí. Muy interesante. Jessie, ¿qué piensas tú de todo esto? Estoy un poco confundida porque creo que la película sobre de perros con maquillaje los perros zombies aparecieron y asustaron los perros con maquillaje de búfalo. ¿Es correcto? No. Es No. correcto, sí. Oh, sí, sí. Oh, Sí. y creo que los perros zombies necesitan maquillaje de búfalo más
more than, más que los perros llevaban maquillaje verde de búfalo. Pero el maquillaje de búfalo es más barato porque la película no puede soportar muchos mucho dinero para Muchos gastos. muchos gastos, gracias. Gastos or expenses. Muchos gastos por maquillaje. What's expensive? They can't- Caro. Huh? Caro. Caro, sí, gracias. Cara. Cara, sí. No puede, la película, the producers, no puede soportar gastos cara para la maquillaje. Por eso compraron maquillaje de búfalo, es más barato. Sí. Y yo tengo más información. Maquillaje de elefante es muy caro. Sí. Muy caro. Pero maquillaje de búfalo es el maquillaje más barato del mundo. Sí, por eso. Sí. Una botella de maquillaje es 2 centavos de búfalo. Es muy barato. Sí. Casi gratis. Y por eso cuando filman una película, siempre usan maquillaje de búfalo. Sí, necesita el color verde porque la pantalla, como en televisión, green screen, pantalla. Pantalla is right. I'm surprised you knew that word. We've had it Pantalla before. verde. But Pantalla pantalla is verde. green. Yeah, pantalla verde y Sí. it makes Hace. hace las personas desaparecen. Sí. Desaparecer. Desaparecer. Y necesita en la película los perros con maquillaje de verde, maquillaje verde de búfalo necesitaban desaparecer cuando se murieron. I don't know. I'm done. You're so amazing. Your Spanish is so amazing. It's just so good. Nancy, es una situación muy interesante porque filmaron la película con perros con maquillaje de búfalo y ahora sabemos por qué usaron maquillaje de búfalo. Es por el costo, porque el costo era muy barato y tenían dinero limitado o presupuesto is budget, like por supuesto, only presupuesto, that's a budget. Tenían un presupuesto limitado y no tenían suficiente dinero porque los perros querían maquillaje de elefante, pero las personas que filmaban la película dijeron, no, es imposible, demasiado caro maquillaje de elefante. Y por eso usaron maquillaje de búfalo. ¿Qué piensas de eso, Nancy? Pues yo estaba muy confundido. Yo pienso que ustedes hablaban sobre maquillaje para el perro parece como un búfalo. No es
maquillaje para un búfalo, pero maquillaje para hacer el perro parece como un búfalo. Mm. Y por eso yo pienso que está muy mal, es una falta de respeto para el búfalo. Porque el búfalo es su mismo y él puede estar la película como su mismo. No necesito maquillaje para búfalo porque él está un búfalo, él es un búfalo. El director de la película exige, here's a new word for you, it's the word demands. Oh. Exige maquillaje. Así que el director tiene la culpa. Ajá. Porque él exigió maquillaje para todos los animales en la película, con una excepción. ¿Cuál fue la excepción? Pero zombies. Perros zombies, sí. Así que yo no sé si es buena idea o no. Y otra cosa, el director dijo que necesitamos usar únicamente maquillaje de búfalo. ¿Por qué, Nancy? Yo no sé, porque es muy barato, es muy barato, pero Es un no director barato. sí, pero la maquillaje no es para ser como un búfalo, ¿correcto? Es para to look, para Parecer. para ser bien en la video, bien en la película, pero no es hacer un búfalo, el perro hacer un búfalo. He's not to be a buffalo. He's not to be looking like a buffalo, is what I'm trying to say. Yeah, you said it fine. That was fine. Sí, el problema es que el director piensa que es necesario que los perros tengan maquillaje de búfalo, porque es una película de terror. Y una de las reglas de una película de terror es que es necesario tener maquillaje. Con una excepción, los zombies. Los zombies no necesitan maquillaje, solamente los perros. Y necesitan comprar maquillaje de búfalo por el costo. Porque el director, I was going to tell you, the word codo is the word elbow, but it's also someone who's cheap. Oh, really? They'll touch their elbow like that, and it means that he's cheap. Así que el director es muy codo, es un codo, porque no quiere gastar. What's gastar? To pay for. To pay. Yeah, to pay for, to spend. No quiere gastar mucho dinero, porque tienen un presupuesto limitado. Así que yo no sé, es una situación muy interesante, pero el director piensa que los perros necesitan maquillaje verde, que con maquillaje verde los perros asustan más a las personas. ¿Hay búfalos en esta película? ¿Por qué no usan búfalos? Búfalos requieren, have you heard of that word before? Require. Yeah, requieren mucho dinero.
Los perros. El director es un codo. Sí. Tienes Sí, razón. sí. Así que el director tiene un presupuesto muy limitado y por eso es codo. Presupuesto significa Budget. budget. Yeah, Oh, okay. I should have Un looked that up. momento. Es una película B. No es un A. Sí. Es un película. Es una O película B. quizás C. Quizás C. Sí. Película C, C. D, F. Es Una codo. película muy barata. Sí. Vivi, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Tú crees que el director debe tener maquillaje en sus películas para los perros? ¿Y tú crees que debe usar perros en una película de terror? ¿Qué piensas? ¿A quién? Vivian. Oh, I'm sorry. Okay, Hello. un momento. I'm going to change Hola, this. Vivian. I didn't Vivian, hear- tú eres el director de la película. Okay. Explícate. Necesito tener un presupuesto muy limitado porque no tengo mucho dinero para mi película y la mayoría de la gente no quiere ver perros con maquillaje en mis películas. La mayoría de gente quiere ver perros con ojos rojos y bocas de Con sangre. sangre y espuma, pero no tengo, estoy codo y no tengo mucho dinero. Sí, tú eres codo porque tú no te dieron mucho dinero. Tienes que filmar la película con un presupuesto limitado. Así que Sí. no hay otra posibilidad. Tengo que, sí, necesitar. Te dieron solamente $20 para hacer la película. Así que Sí, no es y mucho. también Eres un muchas personas dijeron que necesito preocuparme, That's right. preocuparme sobre derecho animales. Oh, sí. Eres un esclava indenturada. Derechos de los animales, sí. Sí, es una job, falta Vivian. de respeto. Sí. Good job. You guys always surprise me. I can't believe the stuff you come up with. Es bueno. Taylor, ¿qué piensas de la directora Vivian? ¿Tú crees que ella es una directora buena o mala? ¿Qué piensas tú? Creo que es una directora codo, pero solamente es mi opinión. Pero tengo una sugerencia para ella. ¿Qué sugerencia Directora, tiene? directora, tú debes usar para tus perros, actores, maquillaje amarillo de wombats, porque
son muy baratos. Solamente es un medio de un centavo para Oh, un bottle. botella. Botella es bottle. Botella para un botella y es muy eficiente. Es un good quality. Calidad. Calidad. Yeah, Calidad. quality is a good word. Calidad. 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 Sí, I knew that one. Es calidad muy bueno y es muy barato, así que tú puedes ser Okay, you guys, just a minute. I'm going to tell you, all DAD words are feminine. Mhm. So, calidad buena. ciudad, calidad, cuantidad, cantidad, all those DAD words are. Universidad. Calidad. Me olvidé. Yeah, it's something you can easily, and there aren't any exceptions, so it's something you can easily learn. Universidad buena, calidad buena, something like that. Okay, go ahead. Así que, directora, tú puedes ser una directora codo y una directora excelente al mismo tiempo. Ah, bueno. ¿Tú viste la película de Vivian? Oh, sí, es una ¿Qué te pareció la película? Me parece una película muy bien, pero no me gusta el maquillaje porque es barato, pero es el único problema, la única problema con la película, en mi opinión. Yeah. Es muy Problema is heterorizada. also masculine, like phantasma. MA words, they're Greek words, and so they're mainly tema, theme, problema. There's just a few exceptions in Spanish, but so you'd say el único problema. Oh, sí. Es El el cama- único problema el con la cama- película de ella, ¿correcto? Sí. Sí. Bueno, buena idea. Profe, cama. ¿Es el cama o la cama? La cama. Okay. Yeah, there we go. Yeah. Do you know what they're Greek? They came from Greek. And so comma, I don't think did, but there's a few of them. They're MA, problema, tema. I can't even remember some others. Porque en Sistema. latino, What are, cama what are es some cama. others? No, what? Sistema. Tela, What are some others? Sistema. planeta, programa, el programa de televisión. Fantasma. Fantasma is one. Yeah. Sí. Sistema. Idioma Tema is theme, el tema de la película. y idioma, sí. Es el Idiomas, another one, yes, good. El idioma, yeah. Just stuff, you know, that's advanced, but you guys are so advanced. You're not advanced. Okay, Albina. Albina es una chica nueva para nuestra Hola, clase. Albina. Hola. Bienvenidos. Ella ahora Bienvenidos. va a Albina. participar en la clase. Qué bueno. ¿Dónde vives, Albina? Louisiana. Oh, qué interesante. Y tenemos Owen de California, Taylor de California, De Vivian Jefferson, de profe. Canadá, Vancouver. Rebecca vive en Australia, en Sydney. Y Emiko vive en Maryland, ¿sí? Y Kelsey vive en Colorado. Y Nancy vives en Illinois? Indiana. Indiana, oh, casi. Y Jesse vive en Kentucky. Así que tenemos una clase de todo el mundo. Y Kim, no sé dónde vives tú, Kim. Vivo en Chicago. Oh, qué bueno. Muy bien. Ok, Albina, ¿tú puedes dar tu opinión sobre los perros que llevan maquillaje verde, maquillaje de búfalo en la película de Vivian?
A mí me parece que es ridículo que los perros se llevan maquillaje, pero si la directora está tan coda, puede hacer una película con zombies, solamente con zombies, y en este caso no necesita comprar maquillaje y puede ahorrarse un poco de dinero. Un momento, voy a preguntar a Vivian. Vivian, ¿qué piensas? Es una idea muy interesante. ¿Es posible filmar una película únicamente con zombies? Oh, Ah, buena idea. sí. Ahorrarse dinero. Pero un momento, yo no comprendo cómo no necesitas maquillaje para perros que son zombies. Es Los, una los regla. zombies necesitan maquillaje negro. Es una regla que los zombies no usan maquillaje. Yo sé las reglas. Yo tengo experiencia. en las Oh, películas. claro. Las reglas. ¿A dónde? ¿Tú eres un director? ¿A dónde No es soy- tu experiencia? No, Sí. yo no soy director, pero soy experto en las reglas de películas. Yo sé todas sí. las reglas. Si Vivian no sabe una con- regla, ella me pregunta a mí. Dice, Oh, yo necesito saber las reglas. Y yo le digo, oh, los zombies no necesitan maquillaje. Es Pero- una regla que no pueden darles maquillaje a los zombies. Pero ¿cómo parecieron como zombies si no tienen maquillaje? Porque Los son perros Es una zombies- regla. no, Los perros son zombies feos. reales. feos. Los perros son Oh, feos. ok. No Un zombie- sabía que eran zombies reales. Ahora comprendo. Un zombie falso necesita maquillaje. Sí, Pero eso- un zombie real ando. no necesita maquillaje. Okay. Pero, Tú zo- eres un... pero tú eres- zombies, necesito ahora. Búfalo real no necesito maquillaje. No necesita maquillaje de búfalo, es correcto. Pero un perro sí. Ok, Vivian, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de la idea de Albina? I would need. Podría necesitar cambiar el scripto por solamente zombies. La cuenta sería completamente diferente. ¿Y tú puedes hacerlo o no? ¿O es demasiado difícil? Sí, no necesito lo pienso. Si necesitas pensarlo. Necesito pensarlo. Sí. Yo creo que es una buena idea, pero es más difícil. Más barato y más difícil en A la mi vez. Así que ustedes no saben eso, pero yo también tenía experiencia con hacer una película, pero yo usé monos. en mi película. Acabo de decir que no eras un director. Ahora, Oh, ahora. Pero antes, sí, pero antes yo filmé Hace una película. minutos. No. No, eso fue hace 5 años y 2 meses. 2 meses. Hice una mini película de terror con monos. Y yo y mis monos, parte tenían maquillaje, otra parte no tenían maquillaje.
Y los que tenían maquillaje eran monos reales. Y los otros eran monos falsos. No. Zombies. Los monos No, son, no te creo. son Ay, yo- muy difficult. Muy Difíciles. Difícil. Yeah, difícil. since you're saying monos, you can say difíciles. Sí, so, los monos son muy difíciles porque ellos no me escuchan, no Sí. no escuchan al director. Sí, pero yo fui a África y yo hablé solamente con monos amables. Ah, Y yo ¿Dónde los encontraste? no en el pienso centro que de África. En el existe. centro. Sí, yo Centro. invité a un grupo de monos porque los monos querían estar en una película. Y yo dije, oh, yo soy un director de una película y yo necesito un grupo de monos. Así que, y los monos estaban muy contentos. Y también les dije que les iba a dar maquillaje gratis. Profe, ¿qué es un mono? Yo no sé. ¿Cómo, Owen? ¿Qué es un mono? Monkey. Monkey. Oh, ok. Yeah. No está en mi Blaine. diccionario. Sí. Blaine es un experto con monos también. Sí. Porque Creo que sí, sí. Blaine habla mono. Monos de Hablo con plástico y monos reales. Con Blaine. monos zombies y monos reales. No monos, no Okay, macacos de okay, plástico. no. Sí. No, profe. Kelsey, ¿qué dices de mi experiencia de ser un director de una película? Sí, Kelsey, ¿qué dices? ¿Gañaste mucho dinero con tu película o no? Yo gané $100. ¿Es todo? ¿Qué era tu, what was it? ¿Presupuesto? Ya, sí. ¿Muy limitado o ilimitado? Mi presupuesto era $20, pero gané $100. Muy Así bien. que fue un éxito. The word exit in Spanish is success. Success, sí. Mi película fue un éxito porque yo gasté Mini éxito. $20, pero gané $100. Es buena ¡Qué inversión. bueno! Para mí es ¿Dónde presentó la película? ¿En qué ciudad o qué lugar? Nairobi, África. Oh, Únicamente bueno. en África, porque yo no tenía más dinero para Sí. presentar la película en otra parte. ¿Qué se llamaba su película? ¿Cómo se llama? Monos de África. profe. Muy original. Muy No. original. Por supuesto. Sí, es un título muy bueno, en mi Mm. opinión. Es un título aburrido, en mi opinión. Es un Súper título aburrido. Es Pero un- solamente es mi opinión. Ustedes me critican, pero gané $80. No me deben Éxito. criticar. Mucho dinero. No puedes hacer los búfalos Es ser, magnífico. no puedes hacer que sean Me gusta Nancy, esclavos. porque Nancy reconoció que soy un director excelente. Y ella dijo, magnífico. Y es las increíble. otras personas en la clase dicen, oh, es horrible. Ganaste solamente $80. Pero Nancy $80. reconoció lo que yo hice. Me Sí. gusta Nancy. Pero, profe, Sí, gracias. hay más que un grupo de búfalos. Hay dos tribus de búfalos. Hay un tribu
que te sirve y hay un tribu que se llama el tribu de los búfalos democráticos y dicen, no trabajaremos por un domino que solamente nos paga $80, necesitamos más si tienen uniones y otras cosas para que no te tengan que, I don't know. Un momento, pero Owen, tú no entiendes. Los monos de África son muy pobres. Trabajan gratis. Y trabajan también Monos. por un poco de maquillaje y Profe. una banana. Un momento, ¿tú no pagaste los monos? No tenía Ah, dinero. profe. Yo tenía un presupuesto Eres- limitado. Eres un Eres domino una de película esclavos. ilegal. No, Dale no, Los bananas. clavos. no Bueno, tienen bueno. derechos de los animales. Maquillaje no cuenta. Un momento, Jesse tiene un comentario. Yeah. Vamos a escuchar lo que Creo- la idea de ella. No idea tengo. Pero quiero saber Nico y Kim, tu opinión. They haven't talked yet. I want to hear them speak. Amigo, ¿qué piensas de todo esto? Yo pienso que tu historia de los monos no son real, porque yo me gusto películas muchos, especiales de animales. Así que how do you say I would have? Like I would You have need seen more it. than that. I would have what? I would have seen Habría. I would have what? it. Oh, lo or la, if it's a movie, la habría visto. I'll put that up here. Okay. La habría visto la película. Así que yo pienso que tú era una mentiroso. Pero amigo, la película salió solamente en África. No salió en América. Yo presenté la película solamente en África. Por ¿En eso qué tú parte no la de viste. África? ¿En qué parte de África otra vez? Nairobi, Dang it. You remembered. Nairobi, Kenia. Pero, Yo sé porque yo presenté la película en Nairobi, es obvio. pero profe, Un profe, momento, vamos a amigo, escuchar la vivió- opinión de Kim. Kim, Kim. ¿qué dices de todo esto? ¿Tú tienes una opinión de mi película muy buena? Esta noche solo escucho, pero tu película es fantástico, complicado. Yo tengo dos estudiantes muy buenas, Kim y Nancy. Son mis estudiantes favoritas. pero yo, Porque ellas piensan que mi película es una película muy buena. Amigo dijo, oh, yo no creo que exista la película. Y los otros dicen, oh, es una película muy mala. Pero Nancy dijo, magnífico. Kim dijo, oh, es una película muy buena. Me gustan ellas. El director, tengo mucho que aprender de ti. Me gusta Vivian también. Vivian es una directora excelente, pero no como yo, porque yo tengo más experiencia. Más experiencia. pero tú no eres un director. ¿Recuerdas? Tú quieres ser como yo. Algún día, Vivian,
tú serás una directora como yo. Espero. Mañana. Sí, No, espero. yeah. Clase, No no le espero. escuché. Espero is Mundo, perfect. profe. No le escuché. Meta. Have you guys heard meta? ¿La Facebook? Oh, meta es la meta de Vivian de ser como yo. Es una Meta is goal. meta muy buena, Vivian. Oh. No, Muy Algún alta. día no creo que es ella Una meta puede alta. pensar, algún día seré como Blade, seré un director fantástico. Algún día, algún día. Algún Espero. profe, Es es una un meta fantasma. alta. es la meta de Vivian. Es la meta de mí. De yo. Okay, Estás clase, good poniendo job. palabras en su boca, profe. No es verdad. Estás poniendo palabras en su boca. Yeah, we just, our palabras just come from whatever we come up with here. It's good. Good job, you guys. Hey, Albina, Spanish. You're a good speaker now. Good job. Woo-hoo. Gracias. Where'd you learn Spanish? Where'd you get your fluency? By myself. Did you really? Hi. Wow. Good job. I started with 3 months of Spanish. I went to Mexico for like a week and I could speak to people in Mexico. So that encouraged me a lot. And then I've just been listening to audiobooks, watching movies, listening to the news, reading, speaking a little to my colleagues who are Hispanophone, like speak Spanish. And yeah. Are you a kid? Are you a student? Are you, francés? how old are you? How old are you? Never ask a woman her age. I thought you were a kid. I thought you were a high school kid. No. I didn't know if you were Kelsey's age or not. You're amazing. learn I can't French believe you or can talk like Spanish? that. That's great. One person at a time, please. Good Sorry. job. Thank you. So yeah. Okay. Good job, clase. Any questions? All right. Preguntas? So we meet every Tuesday. Yeah, this time every Tuesday. Okay. Are there like I don't know, breaks like for Thanksgiving or something like that? Yeah, we just take, if I can't make it, I just cancel class. And that's on Boxer that you let us know. Yeah, on Boxer tells you everything. Okay. And So- I'm sorry, I didn't get the price of the class. It's gratis. Oh. This is my donation to the world. Oh, Ah, es magnífico. okay. Well, because the other one I was like, well, I should find out. Yeah, no. The other one's business, but this one, so I have this one and an intermediate one. This all started with Kelsey and Amico and Taylor and Owen. It started with homeschool kids. They were so And little. now, Mm. these guys they're amazing. Their speaking is amazing. So they've just got better, and then Jesse and Vivian and Kim were in a beginning class. We had the one, and again, to hear them talk now, I'm just shocked at their fluency. I took your training for I'm a teacher, so I took the training that you guys offered on like the beginner of TPRS. Oh, And I'm doing some of that in one of my classes. I'm trying it out, and it really does make a big difference in terms of how much they can speak and how confident they are. The vocabulary is very limited. And some of my kids are a little bit frustrated with that because we go over a lot of the structure, but it seems to work well for them. They love to talk. yeah, you have to learn with limited vocabulary, though. That's really the only way you can learn. Otherwise, it's just overwhelming. But it's a fun experience. So I Yeah. thought I should
try it myself to see what that would feel like as a student. Good for you. I didn't know you were Albina, a teacher. I honestly thought you Albina, were I took a high school kid. It's the camera. It makes me look younger than I am. Oh, But please I need your camera. feel free to think of me as a high school kid. I'm all good with that. How old is the high school kid? 16, 17? I'll go Yeah, for that's- that. I'm totally good with that. a lot of these are high school kids. Except I'm Rebecca's not in high school. Rebecca, aren't you a teacher, Rebecca? Yes, I do private tutoring. Oh, I don't teach in public system. What do you teach? Chinese. Okay. Yeah. yeah. But I try to apply TPRS and of course comprehensible input into my classes too. How's that working Really? out for you, just as a teacher to teacher? It's great. Ever since I started using this technique, I feel like my student would never go back to the traditional way of teaching. And, you know, they've been, all of them, once they know me, they have been with me for many years. Because it's not that easy to find another teacher who create their own curriculum stories and know the idea of comprehensible input. So I think, yeah, it's been working very well. Okay. Mm. Yeah, I'm pleased with what we've got so far. Yeah. I So use what it did you just think of with- that I'm- beginning class? Albina? The beginning class, Yeah. for me, it's too easy. Oh, I That's- know. Yeah, I can tell. That's just fact. It's just a little bit too easy. I was interested in seeing like first what it was and then seeing how it is that you got started. Like how do you start the class? Because with the training, it was a little bit hard because it's sort of like you give us the information and then I was just like, so what do I do with it now? And it was very interesting to see how you start off with, okay, so let's do the sort of the step-by-step type of thing. And it's a really good example of how you do that. So I appreciate the beginning class, but it's not going to help me improve. You know, Oh, even yeah. tonight, what they can do, it's pretty amazing. That was their second class, and you see their fluency after 2 classes. It's pretty amazing. Just what they get in their head. And I love it. Jesse. I was going to tell Albina if you're interested in seeing a different language, you know, if you really want to see what it's like to be like a beginner, I know Missy Uridani, she teaches Japanese and she's got a beginner class and she uses TPRS. She was trained by Blaine. So if you just want to see how that works in a language you're not familiar with, I would recommend maybe trying to find another teacher that does a different language just to watch and see how that goes. She wouldn't mind at all. Is it like a thing on YouTube that's recorded? What is it? No, she teaches, I took the class today. It was 1:30 Eastern time. So I don't know what time zone you're on. I would still be at work. So Okay, but she does have she records the videos. I'll put the information on Voxer if you want to contact her. I mean, she was trained by Blaine. So if you just want to see a beginner of a different language altogether, just to see it from the beginning, because you know Blaine talks about how it's important to keep the language kind of contained till they get it down in their system, and that's true, because I had more trouble when I would try to be creative and get outside the box, and when I just quit doing that and I started focusing on what Blaine was actually telling us instead of trying to show off, I realized I realized it was more important to get the basics and get them down good. But I'll put her name in there, or I'll ask her if. Why if don't she you would ask care. her if she wouldn't mind? That way, at least you have permission to do it. Yeah. And I would feel better that, okay, this person is expecting me to contact her.
instead of just saying, oh, like, I'm a person who just popped up and let me see your class. Right. She wouldn't care. Missy wouldn't care. Missy- They usually Missy- want students. Yeah, and she's kind of like Blaine. It's one that she does kind of like for free because it helps her to build her skills. Mhm. So we're part of her guinea pig group, if you will. Yeah. And it's still really basic, but it gets all the important stuff in to where it's drilled into your memory. So And Vivian and I took Portuguese. So we Yeah. had Portuguese every Saturday for about 1.5 years. That was fun. And Well, How's we your got, Portuguese, Vivian? I think I've forgotten most of it, but when I see things, when I read things now, I can read it. I'd be hesitant to try and speak, but I think it would come back pretty quickly. Vivian, how long has it been since you took it? I want to know retention rates, because teaching sort of in the classic style, the old way, if you will, I find that retention rates for the students, in terms of vocabulary and sentence structure, is very, it's short. With the traditional method. Yes, I wanted something where they would remember it a little bit longer than just, okay, from today until the end of the week, they can remember it. But then, because you need to build on it. So the more they remember, the better they're going to get. So, Well, I would say that when we took a break at summer with our Portuguese class, we all came back and we're kind of like, uh-oh, or I was, uh-oh, and then got right back into it. So I think, how long was your break? 3 months or 3 whatever. months? Okay. Yeah, so I right now I feel like I have trouble, but I think I get it right away. It's there. It's just, I think the system is so meaningful, though. I think that's why it stays. It's not just memorizing vocabulary. It's everything you say and do, and it is built on something. And so I think it stays with you longer. so I say we I'm teach using by it right feel. now with my 13-year-old grandson online. And we've only had 3 classes. We just started, and I am just amazed at what he will come back and give to me in full sentences already. And he had no Spanish before. So I love it with him. We teach by feel, and when you feel it, you can't unfeel it. And so it's very, I had a girl, she was 5 years apart from classes, and she said she didn't feel like she lost anything in the 5 years. It's so long-term. We take summers off in this class, and yet there's nothing I do. There's no review. We just, Nunca buildo casi nada. yeah, no. Owen's another great success of the class. All we have Owen's fluency is the fluency is amazing. It's just to see what they've done. Okay. What I'm really looking for my students to retain what I teach. Because what otherwise, language what's do the you point? teach? I teach I French. think that's the key. You teach, what do you teach, Albina? French. Oh, good. But I teach little kids. Do Yeah. you teach online too, Albina? No. No, okay. I could, but I never thought about it. But right now I teach little kids. I have 3-year-olds up to 5th grade. With 3-year-olds, it's hard to do comprehensible input because they need, they get bored with just repeating, and in their head, they're still learning English. So sometimes they don't understand why they need a second word for the same thing, and they don't understand that they're learning in a different language. I just say, this is the way we say it with me. So that's a little bit hard. And for them, retention rate is, the turnover is real quick. They forget very quickly. So I wanted to try something a little bit different, but I'm really hesitant to try it with them first. So I'm trying it with I find that really surprising because young kids all just pick up things so
But you got to remember, like, the length of time you spend with them Right. is also counts for a lot. They're Right. in with their teacher for most of the day. I have them 15 minutes a day, Right. which Oh, okay. Oh, Yeah, that's so they might That's get that's it just reinforced. yeah, that's a time issue because I'm using it with my. Well, I started when they were 4 and 5, and now they're 5 and he just turned 7, and they do pretty well with remembering. And we will have some breaks, and we've just built it on stories about them, and so yeah, which is what they like, yeah. But I do have a time issue, but I also need them to remember, because otherwise, if I keep going over the same thing every day, we're not moving anywhere. So at a certain point, they need to also feel like they're moving somewhere. So I'm trying to see how that's going to work. What do you think about that, Blaine? With little You kids? know, I'm on Albina's side. I think it takes a lot of time, and the younger the better. In this beginning class, we didn't want anyone below 15. Just for that. It's tough. It's tougher when you're younger. Adults do better. You guys do better. And then you have to explain the concept to them. Adults already understand. So what is this and what is that? What does time mean? For them, time is almost irrelevant. Like, things happen either for them. If they like it, it's very short. If they don't like it, it's very long. A 3-year-old only has a vocabulary of about 900 words in English. They don't have big vocabularies, and so Yeah. you can do TPR songs and do. games. Yeah. That is what we do, and we do a lot of repeating. The games are different, but the repetition is still like repeat, Yeah. repeat. And then colors, there's just learning their colors in English. I'm like, well, here's a different word for you, and they're like, oh, why do we have to have a second word? It's the same thing. Yeah. So I would just encourage them to wait, take it later. I can't. Wait till they're older. Yeah, no, that ain't gonna work. If you're a teacher, it's your job, but it is part of the job. Anyway. So thank Well- you for your for listening, and thank you for your advice. And I'll see you next Tuesday, I guess. Yeah, we'll see you. We're glad to have someone in our class. We like it. You know, Okay. you just gotta a lot, come, Blaine. and we just talk every week, and we're just doing a story. We're working on a story here. All right. All right. Muchas Okay, we'll gracias. see you guys next week. Adios. Hasta martes. Adios. Yes,